La Biblia dice en Lucas 10, 17 en adelante que llegó a Jesús un hombre rico y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice la palabra que Jesús le dijo: los mandamientos conoces, no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. Le citó los 10 mandamientos de Moisés. El hombre se emocionó y dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Estaba tan contento porque pensó: ya tengo ganado el cielo. Pero el maestro le dijo: te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven conmigo y sígueme tomando tu cruz. Dice la palabra de Dios que en ese momento el hombre se afligió, agachó su cabeza y se retiró de allí muy afligido, porque era un hombre muy rico que tenía muchas posesiones. Jesús le dice a los discípulos, detonando de aquí una enseñanza, que es muy complicado para un rico entrar en el reino de los cielos, renunciar a las riquezas y dejarlo todo por causa del reino de Dios. Los discípulos están sorprendidos porque la persona que tenían allí delante de sus ojos, humanamente hablando, era un modelo, un hombre que guardaba todos los mandamientos de su juventud y tenía en ese sentido un testimonio irreprochable. Ellos le preguntan al maestro, cuestionándole: maestro, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces el Señor Jesucristo les da una gran lección de allí también a ellos y les dice que para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. En ese momento los discípulos le preguntan al maestro: Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros que hemos dejado familia, que hemos dejado riquezas, que hemos dejado posesiones para seguirte a ti por el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo les dice que ellos tienen garantizada la bendición de la herencia de la vida eterna en los cielos, pero en esta tierra igual tienen promesa de bendición y de multiplicación de sus bienes, y serán bendecidos de una manera maravillosa en proporción de la gracia de Dios. Mucho, muy superior la bendición será a todo lo que ellos han dejado en el camino. En este pasaje nos muestra algunas facetas importantes del ministerio magisterial del Señor Jesucristo, y de ahí nosotros como maestros también tomamos algunas lecciones importantes. Por ejemplo, la primera lección sería que el maestro establece el fundamento bíblico para su enseñanza. Lo primero que hace Jesús de Nazaret con esta persona que viene a él preguntándole por la vida eterna, por el reino de Dios, es llevarlo al fundamento de la palabra, a la verdad bíblica, la verdad inspirada por el Espíritu Santo, la revelación de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios sigue diciendo, lo que Dios ordena en su palabra. El maestro establece el fundamento bíblico, porque no edifica en el aire, no edifica sobre conceptos nuevos, diferentes, distintos, que está en ese momento inventando. No, el maestro se aferra al cimiento de la verdad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, infalible y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es importante que los maestros siempre tengamos una base bíblica, un análisis concienzudo del texto que vamos a enseñar, que la lección que vayamos a compartir no solamente sea una lección socialmente aceptable, humanamente aplicable, un recurso meramente motivacional, sino que tenga la fuerza y la estructura de la verdad de Dios que ayuda a la formación integral del ser humano. La segunda lección que tenemos en este pasaje, en la narrativa de Lucas, es que el maestro satisface las necesidades de sus alumnos llenando los vacíos. Cuando el hombre se emociona y piensa que ya ha ganado el reino, que tiene garantizada la vida eterna, Jesús le dice: pero una cosa te falta. Tienes que vender lo que tienes, repartirlo a los pobres, tienes que venir a mí y tienes que seguirme y tienes que tomar la cruz. Es decir, el maestro detecta los vacíos del alumno y trabaja para llenarlos, para satisfacerlos. Que la persona sea perfeccionada en la fe, no solamente que entre en un estado emocional de la fe, ni siquiera en un estado práctico de la fe aceptable, sino que llegue al momento, a la plenitud de disfrutar la verdad de Dios,
de satisfacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios para su vida. El maestro tiene que definir la voluntad de Dios para sus alumnos. El maestro tiene que ver la distancia que hay entre la realidad de los alumnos y el ideal que Dios tiene para ellos. Y en base a esa distancia que hay, ir poniendo peldaños, ir estableciendo el puente, ir poniendo el paso adecuado, llevándolos a los alumnos en el procedimiento gradual para que alcancen el propósito de Dios pleno para su vida. Este hombre tiene una reacción emocional, pero Cristo inmediatamente establece la sobriedad que debe tener ante el reino de Dios. El reino de Dios es algo que Dios te da gratuitamente gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios exige de ti fe, exige de ti conductas, exige de ti prácticas, de manera que tú honres a Dios, honres a su reino, vivas una vida adecuada, que sea un testimonio de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios para este mundo. Tenemos que estar analizando siempre a los alumnos. Tenemos que dar las clases y observando las necesidades que ellos tienen. Tenemos que escucharlos para ver los problemas con los que ellos se están enfrentando cotidianamente y las luchas que tienen. Y en base a esas necesidades, trabajar para que nuestros alumnos tengan una experiencia rica, completa, integral, experiencia transformadora con Cristo, experiencia significativa con el Espíritu Santo, y que veamos que ellos van creciendo en la fe, superándose en el camino del Señor, alcanzando nuevas metas por la gracia de Dios, que ellos vayan integrando un modelo de vida, un estilo de vida más semejante al que Cristo nos está marcando en su divina palabra. No solamente es cumplir los mandamientos, pero le dice Cristo, tienes que venir a mí y seguirme. Nuestros alumnos no solamente es venir a la iglesia y aprender algunas lecciones, es seguir a Cristo, es entregarle la vida, es buscarlo a Él como nuestro modelo a seguir, como nuestro Señor y Salvador, y por Él estar dispuestos a dar la vida. Pero para eso el alumno tiene que detectar sus vacíos y empezar a llenarlos con la enseñanza del maestro. Por otro lado, también el pasaje nos enseña que el maestro desafía a los alumnos a alcanzar otros niveles de experiencia con Dios, otros niveles de fe. Cuando el hombre primero piensa, ya alcancé todo el reino de Dios, desde mi juventud ya lo tengo alcanzado, de repente se encuentra con que el Señor le dice, no, hay más, hay cosas mayores que tú puedes hacer. Tienes que ser generoso con tu dinero, lo que Dios te ha bendecido, compartirlo con los pobres. Tienes que ser entregado a mí, tienes que venir a mí. Tienes que aprender a tomar tu cruz cada día y seguirme. Hay distintos niveles. El maestro tiene que enseñar a los alumnos que hay niveles de superación, hay escalas de experiencia, de conocimiento en la vida cristiana. Como nos enseña el apóstol Pedro, tenemos que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tenemos que ir escalando en los valores, adquiriendo nuevas competencias en la fe, teniendo nuevas experiencias en la búsqueda de Dios. De manera que nuestros alumnos se vayan superando y logremos gente bien preparada, perfecta en la fe, acondicionada para vivir en este mundo y testificar en él de las grandezas de Dios, de su poder y de su misericordia. Pero finalmente la lección nos da un principio especial, y es el principio de que el maestro alienta a sus alumnos con expresiones de la gracia y del poder de Dios. Porque aparentemente el rico se va con toda una carga negativa sobre sí, y los discípulos se quedan con un sabor muy amargo. Maestro, ¿quién entonces puede heredar la vida eterna? ¿Quién pues podrá llegar al cielo? Parece que es imposible, pero el Señor les dice, no, no es imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Ese hombre rico ese día se fue con la cabeza triste, pero con un nuevo desafío. Había posibilidades de alcanzar el reino y tenía que pensarlo, repensarlo, porque le era difícil. Pero les dice a los apóstoles, cuando ellos preguntan, Señor, ¿y nosotros que ya lo hemos dejado todo? Para ustedes está garantizada la vida eterna en el cielo, las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios, pero aquí también ustedes van a ser bendecidos.
una palabra de aliento, de motivación, de fe, de esperanza, que es una de las labores fundamentales del maestro. Como maestros tenemos que ser motivadores con la palabra, tenemos que ser alentadores, tenemos que ir por lo que parece a los hombres imposibles. Hay alumnos que parece que nunca se van a entregar, parece que nunca se van a rendir. Hay personas que parece que lo van a dejar todo y lo van a abandonar, pero el maestro que no se rinde va a ver la gloria de Dios en su magisterio. Va a haber resultados maravillosos, positivos, gloriosos, porque el maestro tiene una palabra de aliento para el desalentado, una palabra de fuerza para el debilitado. El maestro es un alentador porque tiene la gracia de Dios, tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la fuerza del Espíritu Santo y tiene el argumento de la palabra para que sus alumnos reciban la fuerza, la energía necesaria para seguir adelante. Yo quiero felicitar a todos los maestros de la palabra que brindan su corazón, que trabajan sobre el fundamento bíblico, que enseñan a los alumnos nuevas escalas de superación en la fe, que se dirigen por el Espíritu Santo como alentadores en la esperanza y en la fe de sus discípulos. Sigan adelante en el nombre del Señor, porque con su trabajo ustedes están honrando al Maestro de Maestros, a Jesús de Nazaret, y con su trabajo Dios va a sacar grandes discípulos y grandes cosas, y va a salvar mucha gente, aún aquellos que para los hombres parece imposible, para Dios no lo es, y ustedes van a ver esos resultados y van a tener la gran satisfacción de haber cumplido su labor en esta tierra.